Los centros industriales más grandes de Ucrania fueron los primeros en reportar bombardeos por parte de las tropas rusas, mientras se reportan enfrentamientos en los puntos fronterizos. Agencias aseguran que militares rusos ingresaron desde Bielorrusia para ejecutar ataques con misiles. Las alarmas antiaéreas volvieron a retumbar en Kiev y otras ciudades ucranianas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, mientras largas filas de miles de automóviles intentaban salir de las urbes y las estaciones subterráneas de tren se convirtieron en refugios. Esto tras la invasión anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin, que empezó con varios bombardeos por parte de las tropas del Kremlin en los centros industriales más grandes de Ucrania. Kiev, la capital, fue la primera en reportar explosiones tras la orden de Putin. Kharkov también fue atacada pese a ser la segunda ciudad más importante y uno de los principales centros industriales especializados en la producción de armas y maquinaria de Ucrania. La estratégica Odessa fue otra de las ciudades en reportar fuertes detonaciones durante la madrugada, al tratarse de una localidad clave por tener salida al Mar Negro. Mariupol, un puerto importante y uno de los centros más destacados de la metalurgia y la construcción de maquinaria del país prooccidental, también fue víctima de la ofensiva, mientras las fuerzas terrestres penetraron en Ucrania desde varias direcciones. Vehículos blindados rusos violaron la frontera en el norte y en el este, donde la mayoría de las unidades de la Guardia Fronteriza fueron blanco de disparos. También se informó que tropas rusas penetraron en la región del norte de Kiev desde Bielorrusia para efectuar un ataque con misiles contra objetivos militares. La ofensiva ya deja decenas de muertos. Durante las primeras horas de la operación militar, 40 militares ucranianos han muerto y hay reportes de civiles desaparecidos. Rusia está lanzando ataques aéreos y terrestres masivos contra el país vecino. No solo en la región de Donbass. La Guardia Fronteriza ucraniana informó que columnas militares rusas cruzaron la frontera ucraniana hacia las regiones de Chernígov, Kharkov y Lugansk. Incluso en la capital Kiev se encendieron las sirenas ante el inminente ataque ruso. Las autoridades evacuaron a los residentes para alejarlos del peligro. Muchos cogieron sus carros huyendo de los ataques, creando grandes atascos en las autopistas. Un asesor del presidente ucraniano anunció que más de 40 soldados ucranianos y una decena de civiles murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia. La Guardia Fronteriza ucraniana confirmó la muerte de uno de sus integrantes tras el inicio de la invasión. El funcionario ucraniano detalló que la mayoría de las muertes se produjeron por los primeros bombardeos aéreos contra bases militares. También reportaron varios heridos y desaparecidos de la población civil. Esto pese a que Vladimir Putin había asegurado que la ofensiva de Rusia solo se haría contra las bases militares en el este de Ucrania y lejos de la población civil. De acuerdo con el artículo 4 del Tratado de Washington, documento constituido por la OTAN, los miembros de la alianza se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno se viera amenazada. Además, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, han conseguido repeler un ataque de tropas rusas en la región de Lugansk, controlada en parte por rebeldes separatistas, y han estimado 50 enemigos muertos, en un contexto bélico en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ordenado actuar con todo contra la ocupación. En medio del conflicto, el presidente Joe Biden convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evaluar las nuevas medidas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque ordenado por Vladimir Putin al territorio ucraniano. El mandatario denunció mediante un comunicado el injustificado ataque de Rusia contra Ucrania, luego de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en defensa de los separatistas del este de ese país. Biden calificó el ataque como no provocado e injustificado por parte de Rusia y resaltó que los socios y aliados responderán de manera unida y decisiva. El presidente estadounidense anunció que se reunirá con sus homólogos del G7 este jueves y hablará con el pueblo estadounidense para anunciar las consecuencias adicionales que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania. Sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable por la muerte y En otro comunicado publicado por la Casa Blanca, dice que el presidente Biden habló con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en donde el presidente le pidió que llame a los demás líderes mundiales para que se pronuncien claramente contra el presidente ruso Vladimir Putin y su flagrante agresión a Ucrania y permanezcan al lado del pueblo ucraniano.